Buenos días, mi nombre es Ángel David Ferrero Caldo y este es el video para realizar la actividad de la exposición de la materia de arquitectura y estructura del computador. Y mis puntos a exponer son de los sistemas de intercomunicación y de la evolución de Intel y AMD, que se encargan de desarrollar microprocesadores, procesadores o lo que conocemos hoy en día como CPU. Pero antes de continuar, veamos primero esta imagen de aquí. Disculpe si se ha volteado, pero es que tengo que grabar con la cámara frontal. Pero aquí estamos viendo que el sistema de intercomunicación está, digamos, dividido o forma parte de tres cosas importantes: el procesador, las unidades de entrada y salida y la memoria. Es decir, estas tres características de la computadora se conectan para formar el sistema de interconexión. Y ahora os voy a explicar qué es el sistema de interconexión. Está definido como el conjunto de caminos que conectan los diferentes módulos de interconexión. Y el diseño de esta estructura va a depender de los intercambios que se tengan que hacer en estos módulos. Y se han propuesto diferentes estructuras de interconexión. Por ejemplo, entrada y salida a través de la USB, en donde la USB, la entrada y los sistemas de entrada y salida comparten, eh, comparten la misma vía de acceso a la memoria. Y bueno, este es uno de los métodos. El segundo método es a través de la memoria, donde directamente eh, las unidades de entrada y salida tienen acceso directo a la memoria y pueden acceder dos o más componentes de forma independiente. Eh, Luego tenemos la entrada y salida mediante un conmutador central, en donde existe un mecanismo de distribución centralizado en el cual se unen todos los componentes que tenemos aquí. Y el conmutador central tiene acceso tanto a la memoria tanto de la USB como de los módulos de entrada y salida. Y por último, nos queda un último método, que es el bus de entrada y salida, el cual es un conjunto de líneas que se comparten por todos los módulos en un instante. En un instante, quiero decir, este módulo puede transmitir de forma satisfactoria a una o más unidades de lo que deben de encargarse de la utilización del bus. Y este tipo de, digamos, de método es el más utilizado y es el más utilizado y estandarizado actualmente en, en la actualidad. Ahora, hablemos de un último punto, que vendrían a ser las evoluciones tanto de AMD como de Intel. Estas dos empresas son obviamente creadoras o desarrolladoras de eh, chips, o lo que conocemos como procesador. Hoy en día, eh, Intel y AMD son dos empresas que compiten constantemente por ver quién es la que ofrece no solamente un mejor producto, sino un mejor rendimiento para los usuarios, ya que obviamente eso va a traer más, digamos, ingresos, ¿no? Entonces, el dibujo no es el mejor, ¿ok? Pero le voy a intentar explicar más que todo estos dos dibujos que tengo aquí. Este es un procesador Intel Core i9 11900 de la empresa, obviamente, Intel, el cual es uno de los CPUs más modernos de la actualidad y más potentes, obviamente, dedicado no solamente a cosas como el gaming, sino también a otros trabajos múltiples, ya sea la edición de video o un modelado 3D. Lo mismo se podría decir de lo que el AMD Ryzen 9 de quinta generación o 5000 también se puede decir. Este es más dedicado a gaming, ya que ofrece un mejor rendimiento no solamente a las gráficas, sino que como los AMD Ryzen normalmente, al igual que Intel, viene con gráficos integrados, pero estos gráficos son más, digamos, potentes, a diferencia de los de Intel. Y aparte, una diferencia en el tema visual de de estos dos procesadores es que Intel, digamos que la estructura interna del procesador es más pequeña, mientras que los procesadores de Ryzen son un poco más
más grande. Aparte, los zócates, que es donde van los procesadores en la CPU, son diferentes. Pero bueno, ya terminando de hablar de esto, vamos a hablar rápido de la evolución tanto de Intel como AMD. Déjenme que me ponga más. Intel fue fundada por Gordon Moore y Robert Noyce el 18 de julio de 1968 y ha pasado más de 5 años, o 5 décadas, disculpen, desde que la empresa es líder en fabricación y diseño de CPU. Y en el año 1971 sacaron su primer procesador, llamado Intel 4004. Fue el primer microprocesador del mundo e incluso también el primero disponible comercialmente. A partir de ahí sacaron el procesador Intel 8008, que era 4 veces más potente que el 4004. En el 74 salió el Intel 8080 y fue considerado el primer microprocesador realmente utilizable y que se comercializó a un público en general. Y tenía 8 bits y funcionaba a una velocidad de 2 MHz. Por el 78 y 79 crearon procesadores de 16 bits con una arquitectura de por 86. Disculpenme si no sé explicarme con eso. En el año 85, Intel creó el procesador 80686. Un procesador de, o bueno, no un procesador, el primer procesador de 32 bits. Y en el 93 lanzó al mercado los primeros microprocesadores de Intel Pentium. De hecho, muchos hoy en día conocemos un procesador muy, digamos, propio, y es el Intel Pentium 4, un procesador que yo también tuve en su momento. Por el 2004 salió la línea de Xeon, que eran procesadores de 64 bits y con una arquitectura, disculpen, de 64 bits por 86, que es la que se utiliza más que todo en ordenadores de hoy en día. Y 2 años más tarde, Intel inauguró la era de los chips con 2 núcleos o más, lo que conoceríamos como Intel Core 2 Duo, que mejoraba, obviamente, que tenía más rendimiento, obviamente, a diferencia de los Pentium. Y para el año 2010, Intel ya fue sacando chips con gráfica integrada, y actualmente, a partir del 2010 hasta la actualidad, saldrían lo que conoceríamos como los Intel Core, que son los más modernos de Intel para temas de PCs de alto rendimiento. Obviamente existen otros CPUs, ya sean de gama baja, gama media, para diferentes tipos de trabajo, pero este más que todo embarca todo tipo de trabajo porque es lo más fuerte, puede realizar diferentes tareas al mismo tiempo. Ok, ahora pasemos con la evolución de lo que vendría a ser procesadores de AMD. AMD significa Advanced Micro Device y también conocida como, lo que dije, AMD. Y esta empresa se dedica al desarrollo de procesadores, chipsets e incluso tarjetas de video, es decir, abarca una gran parte de lo que se vendría hoy en día. Y AMD es el segundo fabricante o competencia de lo que vendría a ser Intel. El primer procesador de AMD fue llamado AMD 9080, el cual, curiosamente, es una copia del Intel 8080, que fue creada mediante técnicas de ingeniería inversa. Y tras él, obviamente, llegaron otros modelos como el AM 2901, entre otros tipos, para diferentes tipos de microcomputadores. Aparte, más adelante sacaron variantes, las cuales tenían unidades gráficas de video integradas. El procesador AM386 fue uno de los primeros procesadores de una nueva época para AMD, que logró vender más de 1 millón de unidades en un solo año. O sea que fue como un éxito para AMD en ese momento. Aparte, después de ese tipo de procesadores, AMD creó el procesador AMD K5, el cual fue el primer procesador creado por la compañía que no tenía código de Intel, es decir, era un procesador hecho única y exclusivamente por AMD. Y tras él llegaron el AMD KC y el AMD K7. Pero AMD quiso innovar con su nuevo procesador, el AMD K8, el cual era una mejora de la arquitectura K7 y añade secciones de 64 bits a sus instrucciones, al conjunto de instrucciones de por 86. Y aparte, en estos tiempos, AMD se marcó un adelanto con respecto a Intel, gracias a la introducción del AMD Athlon 64X2 en el año 2005, que era un procesador de doble núcleo para la PC, ya que Intel en ese momento aún no tenía un procesador de doble núcleo que fuera, digamos, potente.
Y la principal ventaja de este procesador era obviamente que tenía dos núcleos y podía rendir mucho mejor que los procesadores que en ese momento tenían Intel. En el año 2006, en noviembre, AMD anuncia el desarrollo de su nuevo procesador, el Phenom, que sería lanzado en mediados del 2007. Este procesador es una mejora de la arquitectura K8L y fue como un intento de mejora de AMD para intentar superar a los Intel Core 2 Duo del 2006. Y aparte, en esos años llegaron otros procesadores. En el año 2008 llegaron el AMD Pentium y el AMD Pentium 2. Y bueno, hubo una época de AMD en donde ellos intentaron sacar un nuevo proyecto, el cual era AMD Bulldozer, unos procesadores que tenían entre 4 y 8 núcleos de por decirlo así, potencia, para así ofrecerlos a su público como una idea de que era, digamos, más potente. ¿Qué ocurre con estos procesadores? El problema era que a pesar de la cantidad de núcleos que tenía, no tenían potencia. Es decir, por más núcleos que tuviera, no superaran a los que anteriormente tenían Intel, que eran de 4 núcleos, y aún así les rendían más. Por lo tanto, en ese momento AMD quedó muy por debajo del nivel de Intel, e incluso muchos pensaban que directamente AMD iba a desaparecer. Pero no fue así. Ahora vamos con la imagen que yo les había mostrado anteriormente, AMD Ryzen. Esta surgió como un proyecto de AMD Zen y de sus posteriores mejoras que venían a ser el AMD Zen 2 y el AMD Zen 3. Estos proyectos hicieron que llegaran al mercado los AMD Ryzen de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta la quinta generación, que es la que tenemos actualmente. Estos procesadores tenían entre 8 y 16 núcleos, como los que tenemos hoy en día, pero tenían una potencia tremenda por núcleo. Es decir, actualmente son una competencia muy dura para Intel porque, como lo expliqué anteriormente, esta es más dedicada a hacer trabajos muy pesados. En cambio, las de Intel son más para trabajos también igual de pesados, pero más generales. Entonces, este tipo de mejora, aparte de que cambiaron el sistema que tenían antes de K8 por uno de K10L, que estaba obviamente mejorado y hacía competencia con los de Intel, permitió así que la empresa lograra hacer ya competencia dura, porque hoy en día cuando vemos una PC eh, puede tener tanto Intel como AMD, depende de la función que vaya a tener eh, en el momento, es decir, si vaya a ser para un trabajo o vaya a ser dedicado para cierta cosa. Entonces, bueno,